Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por asistir a este webinar llamado ¿Por qué es necesario un software de gestión en los despachos? Realmente lo que vamos a hablar es de las ventajas que tiene utilizar un software de este tipo. Ya veréis que va a ser un tema muy interesante. Este webinar, como sabéis, lo organiza la agrupación de jóvenes abogados de Madrid y cuenta con la colaboración de EasyLeap. EasyLeap es un software de gestión de despachos que además tiene un claim que me parece muy interesante, ¿no? El software de gestión para abogados más sencillo. Vale, pues justamente hoy hablaremos con dos expertos, con dos abogados y además de despachos muy diferentes, con lo cual va a enriquecer mucho la sesión. Vamos a hablar de temas, por ejemplo, como usabilidad o cómo tener el despacho en tu smartphone. ¿Qué características debe tener la herramienta que utilicemos para que la podamos manejar en cualquier situación, desde casa, desde el juzgado, etcétera? Las ventajas de trabajar en la nube también hablaremos. Ya sabéis que se puede trabajar en la nube o en on-premise, en local. Y bueno, tiene una serie de ventajas, entiendo yo, en la nube, pros y contras, junto al on-premise, pero lo importante también es que la responsabilidad de los datos que están de los cuales el abogado es custodio se reparte en función de si está en la nube con un proveedor pues tipo Amazon o está en on-premise en local. Ya iremos hablando sobre esto, ¿no? Realmente también hablaremos de funcionalidades de herramientas como Drive, Excel y tal. A ver, Google Drive, todas las herramientas de Google, sabéis que están en la nube, lógicamente, es una nube privada. Pero, ojo, hay que tener en cuenta, y solo hay que tener en cuenta, que los servidores están en Estados Unidos a efectos de protección de datos. De acuerdo, tienen data center en Europa, pero realmente esos servidores principales están en Estados Unidos y ya la Unión Europea lo ha dejado claro que hay que tener cuidado con ese tipo de transferencia de datos a países terceros que no son de la Unión Europea. Por un lado, como os digo, abordaremos temas generales, ¿vale? Pero también abordaremos temas específicos y especialmente haremos énfasis en aquellas funcionalidades que os van a permitir gestionar vuestro despacho como si fuera una empresa. Y eso para mí es un salto realmente fundamental. El tema jurídico, la gestión de expedientes, tareas, es muy importante, pero realmente saber la rentabilidad del despacho, esos asuntos en que realmente podéis ser rentables. Funcionalidades, por ejemplo, tan importantes como el time report, la imputación de tiempos. Eso es fundamental también. No es que vayáis a facturar por horas necesariamente, pero sí que es necesario saber cuántas horas dedicamos a cada asunto para saber si es rentable. Control de gastos, por ejemplo. Y todo eso que se llama las KPIs, que son métricas, son indicadores que nos van a decir si vamos por buen camino o por mal camino. Yo, por otro lado, quería comentaros, antes de presentaros a los expertos que tenemos delante y a medida que se vayan sumando los asistentes, que estoy convencido de que las Legal Tech son un puente para la transformación de los despachos. Estoy totalmente seguro. Eso sí, elegid bien las Legal Tech porque tienen que ser esas Legal Tech que estén con vosotros no como proveedores, sino como partners, que os acompañen y además si os ayudan un poquito a generar negocio, pues muchísimo mejor. Por ejemplo, en Legal Tech parece, luego nos lo comentarán ellos, pero me da la impresión que hay empresas Legal Tech que en software de gestión de legal se focalizan más hacia las grandes firmas, medianas, etcétera. Pero yo creo que hay pocas herramientas para despachos pequeños, unipersonales, para la gente incluso que está empezando en cuanto a sus funcionalidades y en cuanto al precio. Pero bueno, todo eso lo iremos comentando a lo largo de esta sesión, que durará unos 45, 50, 55 minutos y la vamos a hacer súper ágil. Una cosa, podéis exprimir el talento de estos dos cracks que tenemos a través de la funcionalidad preguntas que tenéis a la derecha de vuestro panel.
empezar a formularlas a partir de cualquier momento y la iremos compartiendo con ellos, pues, bueno, cuando lo veamos oportuno, pero especialmente al final de la sesión. Y nada, sin más dilación, yo os paso a comentar quién nos acompaña hoy. En primer lugar, pues nada, es un placer que esté con nosotros José Miguel Soriano. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, José María? ¿Qué tal a todos? Pues nada, os cuento, José Miguel es socio en Andersen Tax and Legal, experto en Derecho Procesal y Concursal. Es autor, además, de numerosos artículos, publicaciones sobre el mundo legal. Andersen es una gran firma, una firma muy, muy top, y además creo que es responsable de Andalucía y director de la oficina de Málaga, ¿verdad, José Miguel? Así es mi nueva responsabilidad desde el mes de enero. Perfecto. Y por otro lado tenemos a Daniel Ramos, socio en LBO Abogados, experto en Derecho Fiscal, Tributario y Bancario. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, José María, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a esta sesión y, pues, por supuesto, daremos información amplia sobre esta situación tan novedosa y tan necesaria dentro de esta profesión. Perfecto. Tú, José, Daniel, perdona, también estás muy vinculado al mundo startupero, de innovación y tal, por lo que he visto en tu perfil de LinkedIn, que he estado cotilleando un poco, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo concretamente pues actúo ya muchísimas veces como mentor en diferentes incubadoras. Mentorizamos muchísimos proyectos, estamos muy de la mano de muchos proyectos de innovación, sobre todo de base tecnológica. Y, por supuesto, es nuestra pasión, sobre todo la mía, ¿no? Participar siempre en este tipo de proyectos. Hay una cosa que también nos gustaría saber, cuando intervengáis o las preguntas, es saber si que un despacho que utilice un software de gestión y que en general esté digitalizado, si eso es bueno para captar y fidelizar clientes. Me parece algo muy, muy interesante. En el sentido que cada vez más los clientes, especialmente empresas, valoran muchísimo que su despacho esté digitalizado y que tenga una serie de accesos en el software para, por ejemplo, ver en qué estado está su asunto, ¿no? En el día a día. Pero eso lo iremos viendo. José Miguel, pues te vamos a dejar el escenario para ti, si te parece. Muy bien, muchísimas gracias, José María, y encantado de compartir también esta charla con todos vosotros y con Daniel. Yo la realidad es que no soy un experto en la materia, me refiero a la materia como lo puede ser mi compañero Daniel. Soy más un abogado, digamos, convencional, ¿no? Y en esa convencionalidad sí que me gustaría compartir mi experiencia en las necesidades que tienen los despachos de abogados, y esto que voy a plantear realmente es tanto por los despachos de abogados como, por ejemplo, puede ser el tamaño del que soy socio o despachos de abogados más pequeños, ¿no? Lo que vamos a hablar es predicable para todos los despachos. Porque el entorno y en el contexto en el que nos movemos es exactamente igual, ¿no? La realidad es que últimamente mis labores se acercan más a la gestión que a la abogacía. O dicho de otra manera, realizo más una labor de gestión en la abogacía, y eso me lleva también a tener un conocimiento mayor de qué es lo que precisa un despacho de abogados, e insisto, con independencia de tamaño. Y digo con independencia de tamaño porque para poder valorar en su justa medida la utilidad y la necesidad de un software de gestión en un despacho de abogados, yo creo que lo importante a tener en cuenta son una serie de elementos o de parámetros que son los que contextualizan la situación de la abogacía actual. Y me atrevería a decir los siguientes. Por un lado, la conectividad. Estamos en una sociedad hiperconectada y la abogacía tampoco está ajena a ello. Prueba de ello es que, sin ir más lejos, tras la pandemia, incluso se celebran juicios y audiencias previas y actos judiciales online. Esto, que se escapa un poco al objeto de esta materia, pero sí que da una idea de la necesidad de tener, la necesidad y de la situación de conectividad. Esa conectividad nos lleva obligatoriamente a tener un software de gestión integral y 360 grados. En segundo lugar, el otro gran reto que estamos afrontando los despachos de abogados, insisto, con independencia del tamaño, es el reto del trabajo en remoto y el teletrabajo. Eso, por experiencia propia, en una institución
este caso grande como es Andersen, pues no vale contar con un gestor de trabajo por muy sofisticado que sea. Nos lleva obligatoriamente a tener un software de gestión integral y 360 grados. Por tanto, ese reto de la conectividad, ese reto del trabajo en remoto, con independencia, insisto, del tamaño de los despachos de abogados y de los bufetes, lleva necesariamente a considerar un software en gestión de despachos. En tercer lugar, cuando hablo de conectividad, el reto del teletrabajo y del trabajo en remoto, en tercer lugar, la eficiencia en la organización. Es absolutamente clave. Aquí, evidentemente, es mucho más difícil de gestionar un despacho con 500 abogados, como es nuestro caso, o un departamento como el departamento procesal que yo dirigí el año pasado de 50 personas, requiere un grado de gestión importante, mientras más tamaño se tiene. Pero igualmente es importante la gestión, la correcta gestión en la organización de un despacho de una o dos personas, porque no estamos hablando de uno o dos abogados, sino que estamos hablando a lo mejor de centenares de clientes históricos y actuales. Por tanto, la organización y la búsqueda de la eficiencia en la organización es un elemento clave a la hora de valorar la correcta eficiencia de un despacho de abogados, y eso, sin duda ninguna, frente a otras herramientas, lo da un software de gestión. Si descendemos un poco, y esto también es una cuestión que me gustaría plantear, incluso que luego puede dar lugar a cierto punto de debate, lo planteaba también José María en su introducción. La organización y la gestión repercute mucho no solo en la organización interna del despacho, sino que una correcta gestión, eso se visualiza y se cristaliza también en la gestión de los clientes y en la eficiencia también comercial con los clientes. Aquí podemos estar durante mucho tiempo hablando de la gestión de los datos. La gestión de los datos de un despacho de abogados es altamente importante de cara a realizar una política comercial en un momento dado, por sectores, por clientes, por facturación, por tamaño, por zona geográfica. Y eso, evidentemente, te lo aporta un software de gestión. En mi caso, por ejemplo, y es una cuestión que comparto con vosotros, el componente de gestión es muy importante. Ahora, con la apertura de la oficina de Málaga, pues somos un grupo pequeñito, ya somos 12 personas, la vocación es ser un número más amplio, hasta llegar a 50 abogados. Imaginaos que ese grado de gestión irá a más, y para ello se necesita un soporte de gestión también integral, 360 grados, y eso es otro de los elementos que rescataré ahora como concepto, ¿no? Pero insisto, esto es exactamente igual de aplicable a despachos más grandes o más pequeños. Es más, los despachos más pequeños, unipersonales o de 2, 3 personas, el grado de gestión y la herramienta de gestión facilita mucho más las cosas desde el inicio del procedimiento. Por tanto, nuevamente, ese reto de la organización y de la eficiencia te lo da con mucho y te lo facilita un correcto software de gestión. Y luego, en cuarto lugar, el reto del aprovechamiento. Todos los abogados que forman parte de una firma, o aquellos abogados que formen parte de un despacho individual, deben de maximizar los conocimientos, buscar la máxima eficiencia y los conocimientos también. Ese know-how, pues esa base de datos que te permita a ti cruzar los datos para poder compartir experiencias con otros compañeros, el poder trabajar en remoto compartiendo con un determinado equipo de trabajo, eso desde luego no te lo da los sistemas tradicionales, por el contrario, sí te lo puede dar un software de gestión. Por tanto, en ese contexto de conectividad, de retos como es el trabajo en remoto, como es la búsqueda de la eficiencia en la organización con todo lo que conlleva, eficiencia en la gestión, eficiencia en la política comercial, eficiencia en el tratamiento de datos, eficiencia en la propia calidad técnica, todo eso desemboca necesariamente en tener un correcto sistema de gestión. Y esto, a día de hoy, lo da un software de gestión. Es más, en nuestra casa, en mi casa en particular, ahora mismo estamos emigrando hacia un sistema de gestión, un software de gestión bastante
integral. Y esta es la otra pata que me gustaría destacar con vosotros. A día de hoy, y nosotros hemos probado en ese proceso de conocimiento diferentes sistemas, y no hay mejor sistema aquel que sea 360 grados. Ese 360 grados, y eso también podemos estar hablando mucho, un abogado 360 grados es a lo que se debe de aspirar, que sea técnicamente bueno, que tenga una parte comercial también importante, que tenga una parte de gestión importante. Pues eso lo extrapolamos hacia un sistema de gestión de software, el de 360, el que permita culminar y el que permita de alguna manera envolver todos estos retos, todas esas herramientas que estoy diciendo, es el que verdaderamente puede llegar a ser útil para el despacho de abogados. E insisto, no me canso de decirlo, aquí no va de tamaños, sino que va de gestión. Evidentemente, esa gestión nos va a permitir pues, una mayor accesibilidad, ya lo decíamos antes, ante la posibilidad de estar trabajando en el despacho o estar trabajando fuera del despacho. En segundo lugar, seguridad. Además, los abogados, como regla general, solemos tratar con datos hipersensibles porque trabajamos con los intereses ajenos. Por tanto, un software de gestión integral y 360 grados te permite una mayor seguridad. Un tercer elemento que me parece clave, igualmente, y nosotros estamos acostumbrados a trabajar mucho en equipo, ya sea de una misma materia o ya sea de una materia más transversal, esa posibilidad de trabajar fuera y de forma independiente, pero mismo conectado, lo permite y lo facilita este tipo de software de gestión. Fundamental. En mi caso en particular, donde, insisto, tengo una carga importante de gestión. La posibilidad de utilizar un software de gestión que me permita protocolizar, parametrizar de manera objetiva datos y herramientas, me facilita muchísimo la labor para determinar, por ejemplo, a final de mes, saber rentabilidades, o saber la evolución de las ventas, o saber, porque no olvidemos, un despacho de abogados es un negocio y es una venta. Y al final esa venta requiere producción, requiere facturación y requiere ingresos. Y eso requiere una gestión muy importante. Insisto, y no me canso de decirlo, desde el abogado que se inicie hasta la firma que esté más sofisticada, ¿no? Por tanto, ese software de gestión permitirá nuevamente un análisis y reportes, permitirá una escalabilidad. Esto es muy importante. A medida que se vaya ganando en tamaño por parte del despacho, gozar o tener de un software de gestión que se puede ir además ampliando según las necesidades, te va a permitir un crecimiento acompasado. Por tanto, te va a permitir también una flexibilidad. Y ni que decir tiene que la experiencia también, bueno, cuando un despacho de abogados, como es el caso de la organización a la que yo pertenezco, decidimos migrar a un software de gestión más sofisticado, con lo que ello implica, porque tiene cierta complejidad y siempre es un trastorno, vamos buscando, aparte de todo lo que estoy diciendo, unos rencostes, eficiencia, de alguna manera, ¿no? Esa eficiencia, ese ahorro en costes, pues te lo dan este tipo de herramientas versus otras que pueden ser más tradicionales, ¿no? Como todos tenemos en la cabeza, como por ejemplo puede ser Google Drive, ni que decir tiene los famosos cuadros de Excel, ¿no? Además, esos cuadros de Excel son bastante peligrosos porque tienen que estar alimentándolo constantemente, no te permiten unas actualizaciones automáticas como son los software de gestión. Por tanto, esa digitalización de la que todo el mundo habla en otros entornos que no son los despachos de abogados, y los despachos de abogados es absolutamente necesario y tiene un componente de gestión. Con esto también quiero casi a finalizar, esta es mi primera intervención. El despacho de abogados es un negocio. Un negocio requiere una gestión. Además, solemos tratar con datos bastante personales. Solemos tratar con intereses que son ajenos a nosotros y que requieren un grado de eficiencia y de gestión importante. Y a día de hoy, me vuelvo a repetir, así como un abogado requiere ser 360 grados, el componente de gestión debe ser también 360 grados para lograr todos los objetivos que veníamos comentando antes. A día de hoy, esa es nuestra experiencia, los software de gestión de un despacho de abogados son absolutamente claves y necesarios, ya no solo para gestionar el despacho, sino para dar un mejor servicio al cliente. José María, esta es lo que quería trasladar de mi primera impresión, sin perjuicio posteriormente que luego me someta a cuestiones o a experiencias, ¿no? Pero en un primer momento lo que quería trasladar es el contexto en el que nos movemos. En el contexto en el que nos movemos
nos obliga, porque no hay un plan B, a tener una gestión integral en un despacho de abogados, ¿no? Esto ya no va de una cuestión particular, de llevar una tabla de Excel, de ser ordenado, sino ese orden, y además los abogados sabemos, cuando hay 4 plazos que se juntan ya es un desorden. Por tanto, requiere un grado de gestión importante y ese grado de gestión debe ser integral. Esa es nuestra experiencia vista desde una firma, digamos, importante y con un grado de sofisticación en los procesos también muy desarrollado. Pues muchas gracias, José Miguel. Yo creo que has dado claves muy interesantes y valiosas para los que nos están escuchando y viendo, ¿eh? Déjame que ponga énfasis en algunas de ellas. El tema de que has hablado, que todo lo que has dicho es extrapolable para despachos grandes y pequeños. Eso está claro, porque si hablamos de eficiencia, conectividad, etcétera, afecta tanto incluso a despachos unipersonales, si me apuras, y a grandes firmas. Y luego también la gestión de los datos. Efectivamente, la gestión de los datos, según en qué entorno estén, ojo que los datos no son de los despachos. Los datos son de los clientes. El abogado solo es custodio de esos datos y tiene responsabilidad en ese sentido. Pero también hay otros datos que forman parte, como decías, del know-how, conocimiento del despacho, que tienen que estar ahí en un repositorio seguro y sobre todo bien interrelacionado. Esa visión 360. ¿Y qué más he apuntado? Que estoy sin gafas. Y sobre todo la parametrización de los datos, eso es importante para obtener una serie de informes de KPIs que nos den luz hacia dónde vamos. Perfecto. Recordad que podéis formular preguntas que iremos compartiendo con ellos para abundar un poquito más en esos temas. Daniel, ¿estás listo ya? Sí, José María, estoy preparado. A modo de presentación, para abrir boca, dime. A modo de presentación, pues yo me hago mías, ¿no? O hago eco de las manifestaciones que ha trasladado el compañero José Miguel. Realmente la situación actual de la profesión de un abogado, evidentemente, no deja de ser una profesión absolutamente personalísima, ¿vale? Es decir, requiere siempre un trato directo con el cliente. De tal manera que siempre uno viene del pasado con ciertos vicios de la antigua abogacía al uso, ¿no? Rompo un poco esa situación, porque sí es cierto que está costando muchísimo trabajo a determinadas generaciones adaptarse a estas nuevas tecnologías en el ámbito de la abogacía, porque como que su cerebro está muy estructurado teniendo directamente un control sobre expedientes, sobre gestión propia del despacho, y que plantear o sistematizar todos esos procedimientos les cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, yo comparto la idea de que la profesión, como digo, evidentemente es una profesión muy personal, de trato directo con el cliente, pero sí es cierto que la abogacía de la actualidad, en comparación con la de hace 25 años, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué significa esto? ¿A qué me refiero? A que mientras que estoy dedicándole tiempo a un asunto donde requiere casi el 100% de mi tiempo para obtener unos resultados estimados, existen miles de interferencias. ¿A qué me refiero con este tipo de interferencias? Me refiero a que a diario, en la profesión de un abogado, la gestión de un despacho, implica, o yo le llamo interferencia, a la carga masiva de notificaciones, a la alta concentración de expedientes, a la cantidad ingente de automatización de expedientes que hay que llevar a cabo, gestionar, sistematizar, remisión de escritos, facturación, control de clientes de visita. Es decir, son tantas las interferencias que lo que origina esto al día a día en nuestra profesión es una interrupción continua de esa concentración que nos requieren para llevar a cabo la consecución de nuestro objetivo. Al final, esto genera mucho estrés, mucha ansiedad, y la verdad es que no da lugar a que nosotros tengamos siempre una visión panorámica de lo que es nuestra gestión de nuestro propio despacho. Como decía José Miguel,
A veces uno se convierte más en un gestor, en un controlador, que en un abogado. Y es cierto, yo creo que casi el 40% de mi tiempo en un solo día lo dedico a gestionar, más que a producir. Pero es que siempre hablamos de lo mismo, es decir, yo me levanto por la mañana y siempre tengo esa dicotomía de producción versus gestión. Y claro, lo que ocurre es que al final la semana de un abogado se extiende tanto, que se transforma en 7/24. Y eso realmente es lo que tratamos, o por lo menos yo pienso que este tipo de herramientas vienen a cambiar, a modificar, a llevar a cabo una diferenciación con lo que es la abogacía al uso, ¿no? Hay que reducir las tareas repetitivas. O sea, desde que uno entra en un despacho y mantiene una reunión con compañeros, con personal de gestión, de administración, realmente hay que establecer sistemas, ¿no?, que originen la eliminación de tareas repetitivas para que estas sistemas, estas herramientas de base tecnológica sean capaces de generar, ¿no? De hecho, lo hacen y por eso estamos aquí, ¿no? Es decir, una transformación digital, un salto importante para que nosotros seamos capaces de poder producir o aprovechar al máximo de tiempo en producción y este tipo de herramientas sean capaces de poder llevar a cabo la generación de todo este tipo de sistemas, ¿no?, de puntos que tenemos. Fíjate, Chema, que nosotros desde que, o por lo menos yo desde que venimos utilizando este tipo de herramientas, que somos fieles seguidores de cualquiera, de cualquier herramienta, porque al final todos son integraciones de diferentes conceptos, observamos que la relación dentro de un despacho se vuelve mucho más horizontal. De tal manera que la horizontalidad dentro de un despacho, ¿vale?, origina un ambiente mucho más cordial y creativo a su vez, ¿vale? Yo, por ejemplo, desde hace unos 15 años estuve en una gran consultora donde aprendí evidentemente mucho y también aprendí la automatización de procesos, pero no dejaba de existir la relación vertical, de tal manera que era prácticamente imposible poder establecer algún régimen o protocolos de gestión de despacho, ¿no? ¿Qué es lo que venimos nosotros experimentando actualmente con toda con el uso, ¿no?, de este tipo de herramientas? Como he dicho antes, una herramienta que sea capaz de automatizar una carga masiva de notificaciones, por ejemplo, del SNET, que sean capaces de integrar una notificación del SNET y identifique a su vez un expediente, ¿no?, y ya automáticamente se automatice y se cargue en ese propio expediente. La asignación o tareas de manera automatizada, mediante un control, por ejemplo, yo trabajo mucho y siempre pongo un símil. Trabajo mucho como si tuviera una actividad propiamente de un controlador aéreo. Es decir, yo cuando llego a mis dos pantallas, yo me muevo por sistemas que lo visualizo a través de colores, ¿vale? Es decir, los colores están automatizados a través de mis herramientas que utilizo, de tal manera que los colores se diferencian por importancia y a su vez van controlando no solamente las preferencias o el orden de preferencias, sino también los tiempos que voy dedicando a cada expediente. Eso me da a mí lugar a tener de alguna forma controlado todo el tiempo que le dedico a un expediente y saber si realmente un cliente concreto, que a su vez luego obtengo también unos datos para trasladarlo a otros expedientes de la misma similitud, con un patrón de conducta claro, sepa identificar si ese expediente concreto ha sido rentable y si será rentable para mí en un futuro. Esto es capaz, es decir, esto realmente yo con mis herramientas soy capaz de llevarlo y me da lugar a que en determinados momentos pueda eliminar algunos servicios que puedo ofrecer dentro de mi despacho profesional, ¿no? Porque entiendo que no puede ser rentable. Por poner un ejemplo, ¿no? Generación automatizada de escritos, por ejemplo. Es decir, hay herramientas que son capaces de generar de manera automatizada los escritos. Yo, por ejemplo, el tema de la facturación es algo que nos da la facilidad de poder automatizar facturaciones con carácter mensual a diferentes clientes o incluso ya por sí mismo cuando se cierra un expediente. Pues, la automatización del expediente, ya de por sí el cierre, o sea, la apertura, cierre e incluso facturación es una necesidad vital, ¿no? Porque yo digo que para nosotros, o por lo menos para mí, es una interferencia dentro de mi necesidad de producir, ¿vale? Al final son continuas interrupciones.
La remisión de escritos, por ejemplo, o automatización de emails, ¿no? Que vayan concretos, que vayan programados o preprogramados para un momento dado oportuno. Es decir, son cuestiones, hitos procesales que nosotros de alguna forma vamos viendo, ¿no? Con cierta necesidad. Y finalmente me quedo con una situación muy importante. Es decir, todo esto, como su propio nombre indica, es un CRM que va teniendo toda la información o va generando información suficiente como para finalmente darme un reporte de cómo está o cómo estamos gestionando nuestro despacho. Es decir, desde qué tipo de clientes nos entran, cuáles son la mayor dedicación o qué servicio es el que más funciona dentro de nuestro target, de qué manera podemos llevar a cabo una mejora a la hora de llevar a cabo, bueno, pues sistematizar o implementar o concretar si necesitamos más personal o menos personal. En definitiva, son tantas las utilidades que nos dan este tipo de herramientas que conseguimos que la situación nos dé lugar a por lo menos a depender. Yo tengo tanta dependencia de este tipo de herramientas ahora y he conocido las dos abogacías que prácticamente yo vengo de una generación en la que estamos transicionando, es decir, estamos tratando de adaptarnos. Yo ya prácticamente estoy adaptado, ¿no? Pero no pertenezco a la generación pero que es la que realmente es de nacimiento tecnológico. Sin embargo, tengo tanta necesidad de usar este tipo de herramientas porque he visto y he conocido la diferencia entre una situación y otra. Y es continuo la sensación de saber que hay posibilidades de poder realmente sistematizar todos los procedimientos, que veo innecesario perder el tiempo en el resto de cuestiones, ¿no? Que es lo que finalmente pues, nos da lugar a pensar que oye, esto es algo extremadamente necesario para estas nuevas generaciones que finalmente la abogacía la van a reconvertir, ¿no? En definitiva, Chema, yo creo que el funcionamiento, el tratar los temas que estén totalmente accesibles, ¿no? En cualquier parte del mundo, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, cualquier necesidad que tengo por mis sistemas que los tengo integrados, no solamente como CRM, sino también como base de datos jurídica, el poder acceder a un expediente concreto sin tener que llevar todo el expediente completo, lo que es el grueso, el peso en sí, la medición, o sea, lo que es el aumento de productividad. Yo siempre digo eso, es decir, al final me quedo con que el dashboard me da una visión concreta de cuál es mi situación actual, por ejemplo, a día de hoy, semanal, mensual o incluso anual. Y qué es lo que puedo mejorar, dónde me tengo que dedicar y evitar esa continua o continuas interferencias que me puedan interrumpir el tiempo que necesito para producir, para pensar, para concretar, ¿no? para interiorizar determinados expedientes, porque, repito, la abogacía es una profesión muy personal que al final, y creo que José Miguel está de acuerdo conmigo, a veces los clientes con la situación de la abogacía de hoy en día damos la sensación de que no estamos tan pues integrados en su propio expediente, ¿no? A veces no es la realidad, pero es una sensación, reitero, porque estamos tan inmersos en tantas cosas que no dan lugar a que podamos paralizarnos y podamos pensar concretamente en qué tenemos aquí, ¿no? Y esto es una de las herramientas que facilita mucho la labor, pues bueno, pues para eso, para tener una posibilidad de poder pensar, ¿no? Que es lo que yo muchas veces digo con mis compañeros, necesito pensar, necesito producir, necesito alejarme, ¿no? Bueno, pues aquí son herramientas que nos pueden ayudar. Chema. Muy bien, oye, muchas gracias, Daniel. Yo me quedo con unas ideas, por no alargarme mucho, pero que realmente yo creo que has dado en la clave de la profesión, ¿no? De la abogacía. Has hablado de esas interferencias permanentes en la actividad que perjudican la concentración y que pueden ocasionar estrés. Entonces, quizá utilizar un software de gestión donde puedas sistematizar, tener todos los datos, las tareas, las gestiones bien ordenadas, pues puede ayudar a esa salud mental y a que no acabemos todos tarados, ¿no? Un poco. Muy interesante lo que cuentas de la estructura horizontal de las organizaciones también, y has hablado de temas claves como el CRM, esa orientación al cliente. Conocer al cliente no solo por sus asuntos legales,
sino por su perfil de negocio, ¿no? Realmente, si podemos maximizar la facturación, por ejemplo, etcétera. Funcionalidades vinculadas a la automatización, tanto de escritos, ¿vale? Pero también de la herramienta más utilizada por la abogacía. La tecnología más utilizada es ni más ni menos que el email, ¿no? Y luego esa dependencia de la que hablas, de la tecnología, esa adicción, ¿no?, al legal tech, que bueno, en este caso es positiva, ¿no?, porque realmente nos ayuda a ahorrar tiempo, a ser más eficaces y también a que seáis mejores abogados. Muy bien, oye, pues yo mientras os animáis a lanzar alguna pregunta más, permitidme que comparta pantalla y os presente un vídeo sobre un poco una herramienta concreta, EasyLib, que es la entidad que colabora con este webinar. Es un vídeo muy breve, pero yo creo que aparecerán funcionalidades de las que estamos hablando, ¿eh? ¿Me decís, por favor, si lo veis correctamente? ¿Veis el vídeo? Sí. Pues ahí va. En tareas podrás ver todas las tareas que tienes cumplidas, esta de progreso o aún iniciando. También podrás visualizarlas como calendario. Con el calendario podrás ver de un solo vistazo todas las tareas que tienes programadas. Con nuestro módulo de ventas podrás acceder a propuestas, presupuestos, facturas, pagos, provisiones, pago y registra todos los gastos que tiene tu despacho en el apartado de gastos. Desde el módulo de recursos humanos podrás ver los puestos de trabajo, los departamentos, los registros que tengas en tu despacho y los contratos. No olvides que desde Utilidades podrás exportar rápida y fácilmente todos los datos en PDF y acceder a la base de conocimientos, donde encontrarás tutoriales de software, vídeos, preguntas frecuentes y todo lo que necesitas para manejar el software como un experto. Desde el apartado de informes podrás acceder a todos los informes de tu despacho, fondos, ingresos, clientes o resumen de la tabla de tiempo. Todos estos datos los podrás configurar desde el apartado de configuración, así como los datos de cada persona por sexo. No te olvides de iniciar un temporizador. Con él podrás contabilizar todas las horas que le dedicas a cada tarea y todo. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Lo prometido ha sido que es breve y ha sido breve. Y también hemos dicho al principio que el claim de EasyLib era el software más sencillo de usar y realmente parece realmente muy usable, ¿no? Hablemos de usabilidad, Daniel, José Miguel, un poco. Los software en general de gestión siempre han adolecido de ser a veces muy complicados, muy farragosos realmente, ¿no? Y recuerdo una frase que nos comentó Carlos Saiz, el presidente de NATIC, de los abogados digitales y socio de Ethics, que él considera que el primer factor por el cual un despacho
una asesoría jurídica, compra LegalTech, es que realmente sea la curva de aprendizaje sea lo más corta posible, que sea fácil de utilizar, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con eso, José Miguel, por ejemplo? Sí, gracias, José María. Yo creo que hay una cuestión que aquí es muy importante a considerar en cuanto a la digitalización de los despachos, y ahora también te contesto tu pregunta, y es las generaciones. Como regla general, los abogados en sí somos bastante, utilizando la palabra, resilientes a los cambios, ¿no? Y como regla general somos una profesión bastante conservadora en las formas, en las formalidades y también en la propia gestión, y nos cuesta salir de nuestra zona de confort en todos los ámbitos de la profesión, y por supuesto uno de ellos son las herramientas. Pero yo creo que eso sinceramente está cambiando con la incorporación de las nuevas generaciones. Y no hablo especialmente por las mías, sino aquellas que vienen detrás, que me suceden, que sí que están muchísimo más familiarizados a otro tipo de herramientas, y eso está facilitando sin duda ninguna la digitalización en los despachos. Y eso es un punto muy a favor de todos aquellos compañeros que se ingresan ahora en la profesión, porque eso es una barrera que no se va a tener, ¿no? A diferencia de otras generaciones donde sí que está costando un pelín más. Y respondiendo a esa pregunta, José María, efectivamente, los despachos de abogados, el día a día nos come, no es una excusa. Digo que es lo que se suele decir cuando estamos en una organización, ¿no? El día a día nos come, los plazos nos come, la organización nos come, etc., etc., etc. Y todo aquello que venga a facilitar las cosas, fenomenal. Pero aquello que observemos de alguna manera nosotros que complica, ya nos causa cierto rechazo. Por tanto, comparto absolutamente que mientras más fácil sea de asimilar, más comprable, ¿no? Por tanto, la virtud es buscar o encontrar un software de gestión que aúne lo que decíamos al principio, ¿no? Es decir, que responda a esa conectividad 360 grados, la posibilidad de ser eficiente, la seguridad, etc., con que sea de facilidad o que sea de fácil asimilación. Yo creo que eso es fundamental, pero insisto, creo que esa barrera se está rompiendo con la incorporación de las nuevas generaciones, que están evidentemente mucho más digitalizados que lo ocurría antes. Muy bien. Daniel, antes de que opines sobre esto, dejadme decir a los asistentes que tenéis en el apartado, en el panel de control, en documentos, tenéis la posibilidad de descargar un documento mediante el cual podéis beneficiaros de un descuento importante de un 50% para utilizar EasyLib. Descargar esos documentos porque es una información bastante interesante, ya lo veréis. Y así podéis empezar, a los que no tengáis software de gestión, a trastear un poquito una herramienta, ponerla a prueba y con un coste realmente muy razonable, ya lo veréis. Daniel, hablemos de usabilidad y facilidad de uso. Sí, efectivamente, verás, como en toda herramienta de base tecnológica, el que una herramienta sea intuitiva se valora mucho más que la que no lo es, por supuesto. Aquí realmente, como vuelvo a decir antes, yo no estoy para perder tiempo, yo no puedo perder el tiempo y realmente en esta profesión tampoco. Comparto la idea de José Miguel. Nuestra profesión es una profesión muy conservadora y también nos cuesta trabajo salir de nuestra zona de confort, ¿no? Donde realmente tenemos todo controlado. Al final tenemos que dedicar en nuestro día a día X tiempo pues, para aprender alguna herramienta novedosa que requiere pues, un esfuerzo y que evidentemente pues, para alguna generación mucho más porque es una necesidad clara de amigarse, ¿no? Con una herramienta en la que todavía pues, se piensa un poco en la máquina de escribir, ¿no? Que todavía me suelo encontrar con compañeros que tienen esa forma de pensar, ¿no? Pero claramente esto es como todo. Al final, igual que un profesional de la abogacía al uso como el que no, pues, bueno, pues requiere de estar actualizado en todas las materias, ¿no? Es decir, si esto requiere tiempo para formarse en algo, pues hay que dedicarle tiempo, sin duda, ¿no? Pero ya digo que el uso de esta herramienta requiere, sí, que más que concretamente el uso en sí de la tecnología, lo que es la herramienta de LegalTech requiere pues que sea muy intuitiva, sobre todo para no hacernos perder el tiempo y que sea muy fácil de entender y comprender, ¿no? Basta con un solo vistazo y que podamos pues con un solo clic tener lo que nosotros requerimos, ¿no?
Yo entiendo que no todo el mundo está para perder el tiempo, pero realmente la abogacía hoy día es una abogacía que requiere de muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y es muy estresante. Con lo cual, si es más intuitiva, se agradece mucho más. Muy bien, dejadme ver que estoy viendo unas preguntas. A ver, hay una que realmente es como dice que no, me gustan que me ganan esa pregunta. Nos hablan de la captura de tiempos. Si hay una funcionalidad vinculada a la productividad, a la gestión empresarial de un despacho, esa es la captura de tiempos. Y el mayor tesoro, recurso que tiene un abogado es el tiempo, su conocimiento y el tiempo, ¿no? Claro, muchos software tienen esa funcionalidad, la captura de tiempos, pero claro, tampoco hay que volverse loco, eso ya es cosa mía, ¿eh? No se trata de que midamos a la milésima de segundo cuánto le dedicamos a una tarea, también puede ser una cosa aproximada, ¿no? ¿Qué experiencia tenéis con este tipo de funcionalidad? José Miguel. ¿Te refieres exactamente, José María, a la captura de tiempos? De tiempo, de tareas, o sea, valorar el tiempo que le dedicamos a cada asunto, por ejemplo. Ojo, más allá de que facturemos por horas, no, da igual. La cuestión es que sepamos, mediante el tiempo que le dedicamos, si un asunto no es rentable, ¿no? Bueno, eso lo marca también, eso podríamos dar lugar a otro webinar, ¿no? De Sí, la captura de tiempo. Eso es más una herramienta de gestión, bueno, eso es una herramienta de gestión, básicamente, pero más que de software aquí hay muchísimos componentes, ¿no? Pues el tiempo que le puede dedicar a un asunto está directamente proporcional o es directamente proporcional a la rentabilidad del asunto. Es decir, y en esa rentabilidad, pues cada estructura tiene sus propios parámetros. Si eres una persona autónoma o eres un despacho autónomo y tienes un buen software de gestión, puede ser muy rentable, ¿no? Y en ese caso, pues esa rentabilidad te permite a ti, si tienes unos costes muy acotados, pues puedes plantear unos honorarios bastante razonables, sin embargo, tu grado de rentabilidad es importante y le puedes dedicar más tiempo. En nuestro caso, en una firma como la nuestra, tenemos los ratios de tiempo lo tenemos bastante más marcados, ¿no? El volumen de trabajo suele ser importante. Hay algunos asuntos que son más rentables que otros, pero va en función del tipo de asunto y la estructura de costes. Eso es muy particular, ¿no? Lo que sin duda ninguna, y eso entronca con lo que hemos comentado anteriormente, en un despacho de abogados, lo más caro de todo, más allá luego, por supuesto, de las instalaciones y demás, pero somos recurso hora. Nosotros somos hombre hora y como regla general los despachos, los abogados en sí, pues son personas cualificadas y por tanto su retribución suele ser media alta, ¿no? De modo que eso es difícil que se baje, sin embargo es más fácil bajar o tirar por la línea del coste de efectividad. Si conseguimos ser eficientes, por ejemplo, en herramientas tecnológicas, nuestro porcentaje de tiempo que le podemos emplear a un asunto es mayor porque la rentabilidad lo permite. Y es un poco el escenario que tenemos que dibujar a la hora de montar, por ejemplo, de organizar un despacho de abogado. Las herramientas tecnológicas te hacen más eficiente y te hacen mayor rentabilidad. Verdad que me había inspirado en un renuncio. Daniel, ¿cuál es tu experiencia con la captura de tiempos en tu despacho? ¿Le dais importancia a saber más o menos aproximadamente cuánto tiempo le dedicáis a los asuntos y qué herramientas utilizáis para...? Nosotros la gestión del tiempo, verás, yo como comenté antes, en el pasado estuve compartí también mi profesión con una consultora, donde efectivamente, como acaba de comentar José Miguel, se medían mucho los ratios, sobre todo por la infraestructura, ¿vale? Es decir, ahí la problemática al final de las grandes consultoras, los grandes despachos, difiere mucho de los despachos pequeños o medianos, porque realmente se mide exactamente la rentabilidad mucho más que la nuestra, ¿no? Entonces, al final, los ratios pues se miden con mucha más frecuencia y analizan mucho más la labor de tener controlado todos los tiempos. Sin embargo, no por eso significa que yo traiga esos vicios, que son buenos, pero los hemos hecho un poco a nuestra fórmula. Y es que
disponemos de herramientas o por lo menos yo he intentado automatizar o más bien controlar diferentes servicios que nosotros prestamos y calcular los tiempos para que en aquellos expedientes que nos excedamos de esos tiempos, conocer si nos ha sido rentable o no ha sido rentable. Es decir, al final dependemos mucho también en este caso, de diferentes factores externos. Es decir, puedo llevar a cabo el desarrollo, la producción de un trabajo muy concreto, pero luego efectivamente el tiempo desde mi producción hasta la entrega en sí o la finalización del expediente depende mucho de un factor externo. Por ejemplo, hablamos de la administración pública, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando yo termino pues, un trabajo concreto hasta que realmente se entrega, pues desde la producción propia hasta la propia finalización del expediente puede haber pasado muchísimo tiempo. A mí no me renta, o no, por lo menos no dedico ese tiempo exacto a medir el tiempo desde que ha tardado prácticamente el comienzo de un expediente hasta su finalización. Pero sí es cierto que hay X servicios que son recurrentes, que nosotros tenemos medidos, porque hemos necesitado llevar a cabo la medición de su tiempo, pero poco más. Al final, el resto, medir el tiempo en sí, es necesario pues, para concretar si el expediente en este momento dado, en concreto, expedientes, no ha sido rentable, pero no tenemos por costumbre llevar a cabo una medición concreta de todos nuestros servicios. Muy bien, pues yo creo que vamos a ir terminando porque son 1:30, llevamos 1 hora de sesión y nuestros asistentes también tendrán una agenda intensa como la nuestra. ¿Qué os parece si nos despedimos con 1 minuto de conclusiones? ¿Empiezas tú, Daniel, por ejemplo? Bueno, pues yo sí. Mi idea es muy sencilla. Mi conclusión al final no deja de ser que, como todos los sectores en la vida, pues estamos en una fase de digitalización, de transformación digital. De repente realmente requiere pues una necesidad de actualizarnos, de estar muy cerca de estas nuevas tecnologías para de alguna manera darnos facilidad en todos nuestros inquietudes o necesidades de nuestra vida, y en este caso en la abogacía pues aún más, ¿no? Yo como abogado, como fiel defensor de mi tiempo, que como tú bien has dicho antes, el tiempo es oro para nosotros, que no digo que no lo sea para todo el mundo, pero para nosotros es algo extremadamente funcional. Gracias a estas nuevas generaciones que están empujando sobre esta situación, apoyo la idea de que todos los que quieran iniciarse en la labor de la abogacía vean necesaria más la labor de implementar en su propia figura como abogado a nivel autónomo, como despacho colectivo, un sistema de legal tech que te permita de alguna forma llevar a cabo pues toda la automatización de procesos, en comparación con te diría, una colección de Aranzadi, ¿no? o de libros, ¿no? que te pueda dar lugar a apoyo jurídico. Al final todo es acceder con facilidad a todo lo que uno necesita y requiere, ¿no? Y sobre todo ya hemos dicho que la situación del tiempo, en este caso, es lo que más se corrige. José Miguel, tus conclusiones, abogado. Pues la primera de ellas es agradeceros la oportunidad de compartir experiencias y de formar parte de este seminario. Mi conclusión va un poco al hilo de lo que planteaba Daniel. Primero, bueno, la abogacía, lo decimos constantemente, ¿no? La abogacía está cambiando muchísimo. Evidentemente el Código Civil, aparte de las reformas que hay, pero sigue siendo el Código Civil, el Código Penal sigue siendo el Código Penal, etc. Pero es evidente que la forma de la abogacía está cambiando muchísimo. Y, por tanto, no es una opción la tecnología, sino que es una obligación. En esa obligación tenemos que analizar el contexto en el que nos movemos. Nos movemos en un entorno absolutamente global. Global no solo hablo desde el punto de vista internacional, hablo desde el punto de vista igualmente nacional, de la abogacía, que requiere de trabajos conjuntos con distintos profesionales de distintos lugares. Requiere de una parametrización en cuanto a los clientes. Los propios clientes, a nosotros nos está pasando, nos están reclamando cada día herramientas más sofisticadas para poder trabajar con ellos. Con esto quiero decir que vivimos en un entorno ya donde la digitalización no es que haya que estar ahí
para cualificarse, sino que es una absoluta obligación. Por tanto, en aquellos profesionales que van a iniciar a su carrera profesional, más allá de la formación jurídica, hay una formación de gestión sumamente importante. Si hemos hablado del tiempo, podemos hablar de muchísimas cuestiones, pero, por ejemplo, los clientes es el alma mater de un abogado, ¿no? Y el marcar unas estrategias concretas para abordar y para potenciar los clientes es fundamental igualmente contar con esas herramientas. En definitiva, yo creo que la gran conclusión que saco de todo esto es que ese software de gestión, el que sea, evidentemente el que sea más intuitivo, el que sea más fácil, el que tenga un mayor grado de desarrollo, pues es mejor, ¿no? Pero es algo inaplazable para aquellos que estamos ejerciendo la profesión y para aquellos que comienzan a hacerla ahora. Fíjate si no hemos dejado atrás temas tan interesantes como, por ejemplo, puede ser de la ciberseguridad, que tanto puede afectar también a profesiones como la nuestra. Pues evidentemente, mientras más desarrollo tenga ese software de gestión, mayor protección se tiene, por ejemplo. Así es, nos hemos dejado tantas cosas al tintero que habrá que repetir esto, ¿eh? Oye, pues gracias por vuestro tiempo, por vuestro talento, Daniel, José Miguel. Y mi conclusión es clara. Un despacho es un negocio y necesita un software de gestión que le ayude en esa gestión empresarial y, sobre todo, que sea para tontos, que sea fácil de utilizar, porque bastante tiempo tenéis para vuestras cosas, como decís. Gracias a vosotros por estar ahí e invertir vuestro valioso tiempo en este tipo de eventos, organizado, como digo, por la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid y en colaboración con EasyLib. Y nos vemos en otro webinar muy pronto. Hasta otra. Gracias. Gracias. Muy bien, ¿no?